Nos encontramos en el tercero de los días de las jornadas de educación y franquismo, y en esta ocasión contamos con la participación de Rafael Torres Langariza, biólogo de formación, catedrático de didáctica de las ciencias experimentales, de hechos sociales experimentales. La razón por la que lo hemos invitado es porque es una persona que ha reflexionado mucho desde hace muchos años sobre la educación, sobre distintos métodos pedagógicos, y además mantiene no solo una actitud reflexiva y crítica, sino también activa y militante. Sus publicaciones son una buena muestra de esa actitud que tiene ante la educación. No es solo una cuestión teórica, sino que es fundamentalmente una cuestión práctica, cómo desarrollar una educación basándose en métodos alternativos que no son los tradicionales. Forma parte, en este sentido, de una plataforma que funciona en la Universidad de Sevilla. Probablemente la mayoría la conozcáis, plataforma por una universidad pública, democrática y de calidad. Le agradecemos mucho su participación y creo que algunos de vosotros ya lo conocéis, otros no. Va a ser una oportunidad poder escucharlo. Muchas gracias, Rafael, por haber aceptado. Gracias a vosotros por haberme invitado. ¿Está bien la voz? No es habitual que en la enseñanza, que en la universidad, hagamos reflexiones públicas sobre la enseñanza universitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy muy satisfecho sintiéndome minoritario, como otros de mis compañeros de la universidad, que trabajamos de otra manera, y llevando mucho tiempo trabajando así y con poco reconocimiento institucional. Pues bueno, te alegra que compañeros incluso de otra facultad, que no está vinculada a la educación, pues se atrevan a traerme aquí a decir y a contar algo de lo que hago y de lo que pienso. Y es verdad lo que él dice, y aquí están mis compañeros estudiantes para ratificarlo o para decir lo contrario, que mi discurso no es un discurso teórico solamente, sino que como yo creo que tienen que ser todos los discursos teóricos transformadores, tiene que estar comprometido con la práctica en la medida de las posibilidades de uno, ¿no? Y con las contradicciones propias de cuando uno se arremanga y se mete en el fango de la vida e intenta cambiar la realidad, ¿no? No siempre somos coherentes, ¿no? Pero con esas contradicciones y con ese espíritu, pues ya los que me conocéis, que por otro lado es una alegría veros aquí en otro contexto distinto y con otra justificación distinta, pues es lo que ha sido mi vida docente en la universidad, ¿no? También mi vida investigadora, porque él no lo ha comentado, pero yo me dedico a investigar las resistencias que tienen los docentes al cambio, ¿no? Es mi línea de investigación desde hace bastantes años, y cuando escribo por ahí publicaciones internacionales y tal, ese tipo de cosas en las que yo investigo con profesores en activo, trato de ver qué les dificulta para intentar llevar a la práctica una enseñanza mucho más comprometida con los alumnos, mucho más participativa, más activa, porque hay resistencias, las hay, y fuertes, las hay de tipo psicológico, las hay en cuanto a las concepciones que se tienen de lo que es el conocimiento, y bueno, esa es la línea de trabajo también en la investigación que yo llevo. Bien, hay una primera idea que yo, bueno, me he venido aquí porque creo que le comentaba a él que en la educación los símbolos son muy importantes, los símbolos para perpetuar las cosas, pero también para cambiarlas, ¿no? Y los símbolos que tienen contenido, no los símbolos que son de la forma, ¿no? Entonces me vengo aquí porque me quiero acercar a vosotros, porque el estrado significa muchas cosas, ¿no? Significa alejamiento de las personas, estatus, ¿no? Esto está más alto, con una mesa muy rimbombante y tal, y significa que los que están allí saben mucho, y si uno se baja de ahí, pues parece otra persona, se acerca más a la gente, y en todo caso, si se las gana para algo, se las gana por lo que diga, y por la convicción de lo que dice, y por los argumentos, y no porque de entrada haya un estatus que te sitúe en una posición de privilegio o de poder desde el principio. El tema del poder es un tema fundamental y vamos a comentarlo en algún momento de esta breve conversación, porque tiene mucho que ver con la forma de enseñar en general y particularmente en la universidad, ¿no? Se manejan mucho las relaciones de poder y están marcando mucho
los roles que se juegan y las capacidades que se desarrollan y los aprendizajes que se hacen, ¿no? También quería deciros que, si queréis, depende de vosotros, me encantaría que no esperaréis al final para hablar. Vamos a intentar hacer una cosa un poquito más interactiva, entonces, cuando queráis, no me violenta nada ni me incomoda nada que levantéis la mano, que opinéis, preguntéis o opinéis, discrepéis, después estéis a favor, argumentéis otras cosas. Si veo que perdemos mucho hilo, yo lo retomo también con toda normalidad y os digo, bueno, vamos a dejarme que siga un poquito, ¿vale? Pero que os sintáis libres para levantar la mano y hablar. Es más, si veo que no habláis, por lo menos yo dentro de 10 minutos por hora paro un poquito y digo, nadie tiene nada que decir. A mí me es más cómodo hablar así, porque yo también me siento presionado ante esta situación de tener que hablar. Y si vosotros habláis, voy conociendo vuestros intereses y me relajo también más, ¿no? Entonces, bueno, que está abierto el tema para que habléis cuando queráis, sin problema ninguno para decir lo que queráis. Este ciclo de conferencias tiene una raíz que a mí me preocupaba cuando me lo plantearon, porque venía algo así como a ser una comparación, yo lo entendía así, entre la enseñanza universitaria de hoy y la del franquismo, y por más que me he estrujado la cabeza para intentar ver las diferencias, no las he encontrado. Se han encontrado diferencias de contexto, claro. El contexto político es distinto, el contexto social es distinto, y eso de alguna manera influye, no digamos que no, influye, pero en lo esencial, cuando yo era estudiante de esta universidad, y ahora que soy profesor de esta universidad, lo esencial, en la manera mayoritaria de enseñar, hay excepciones, ¿no?, entre las que yo me encuentro, pero la manera mayoritaria de enseñar ha cambiado muy poco, y eso es lo más quizás revelador de todo esto, ¿no? Que mientras que la sociedad ha cambiado, claro, vosotros no tenéis la referencia de en qué ha consistido ese cambio, no sé si en otras charlas se os ha hablado más de la etapa del franquismo y lo que todo aquello supuso, pero los que la vivimos, bueno, quizá os resulte raro saber, a los que habéis sido mis alumnos, que yo estuve en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando se dice, pues a la gente, un tío normal como yo, no soy nada sospechoso de ser un chorizo ni de ser un ladrón, pues pensar que una persona normal como yo estaba en la cárcel en otra época, pues sorprende, ¿no? O sea, las condiciones de vida eran mucho más duras que ahora, muy distintas, ya todo eso me imagino que lo sabéis, ¿no? No se podía expresar con libertad la forma de pensar de cada uno. Eso no quiere decir que vivamos en una sociedad ideal, O sea, yo soy muy crítico con la sociedad en que estamos, pero desde luego hay diferencias importantes con lo que se vivía en aquella época, ¿no? Aquella época se caracterizaba básicamente por el autoritarismo en todos los frentes, ¿no? Una sociedad autoritaria, donde la gente tenía el miedo interiorizado. Yo, por ejemplo, cuando fui al ejército, me acuerdo que tuve problemas de orina, o sea, me hacía pipí en la cama, por miedo. O sea, llegaba y cuando venía de permiso a mi casa, tenía tanto miedo interiorizado, porque además ya estaba militando en un partido en la clandestinidad, me había dado cuenta que se habían dado cuenta que me tenían fichado, y entonces me registraban la taquilla, me castigaban, entonces tenía miedo, y el miedo es terrible. O sea, vives en una situación de miedo institucionalizado, tú estás así, lo pasas muy mal, ¿no? Y un indicador era que venía y me hacía pipí en la cama, con 21 años, ¿no? Entonces, mira, era otra época y el autoritarismo era lo fundamental, ¿no? Y saco la palabra del autoritarismo porque creo que si tuviéramos que sintetizar en una sola palabra lo que caracteriza el modelo universitario, de enseñanza universitaria mayoritario, la palabra clave sería el autoritarismo. O sea, en esto hay una conexión histórica con la ideología fascista y autoritaria del régimen franquista. Hay instituciones españolas, la Iglesia es una de ellas, el ejército sí ha cambiado bastante más, y la universidad, que han cambiado relativamente poco en algunas de sus cuestiones esenciales, y siguen siendo básicamente autoritarias. Claro, ya no es un autoritarismo tan directo, a lo mejor, ¿no? La gente puede hacer asambleas, puede reunirse, está más camuflado, pero en lo que es la relación en las clases, sigue siendo básicamente autoritaria. O sea, hay una persona que sabe
y que tiene el poder de la palabra y el derecho a la palabra, y hay otras personas, que también son personas, que no saben nada y no tienen derecho a la palabra, ¿no? Y esa diferencia es autoritaria. En la mayor parte de las universidades europeas, que yo conozco al menos, hace ya mucho tiempo que esa modalidad tan rígida no existe. O sea, hay estudiantes, por ejemplo, de Alemania, que es un país muy avanzado en la enseñanza universitaria, que vienen de Erasmus o vienen de visita a España y se quedan escandalizados de que todavía las cosas funcionen, cuando para ellos la referencia que tienen es de hace mucho tiempo, que en Alemania ya no se trabaja así, ¿no? O en Francia o en Inglaterra. Es decir, nosotros tenemos un retraso importante en eso, para llegar a algo que es normal, que no es revolucionario. O sea, no se trata de hacer la revolución, se trata de tratarnos como iguales, aunque diferentes, con roles diferentes, con responsabilidades distintas, pero como iguales. O sea, a mí me consta que en mi centro de trabajo pues, hay personas, no ya solo que son autoritarios en su forma de enseñar, sino que degradan a los estudiantes las cosas que dicen, insultan algunas veces, desprecian a cierto tipo de estudiantes, por ejemplo femeninos, y no les pasa nada. Atentan, no ya con esa relación de profesor-alumno que a mucha gente le cuesta más redescubrir, que si uno es siempre el que habla, ahí hay una relación autoritaria, sino que expresamente ofenden, dicen barbaridades, actúan con injusticias flagrantes y no les pasa nada, ¿no? Eso de que no les pase nada, que una persona pueda ser arbitraria y no le pase nada en una institución y en un país democrático, es infumable e inasumible, ¿no? Y entonces, digamos que hay una continuidad histórica. Nosotros somos herederos de aquella universidad, herederos de aquella sociedad, y en algunos campos de nuestra sociedad aún no se ha hecho la transformación y la actualización a una vida democrática como existe en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Y esa sería, desde mi punto de vista, la característica primera que yo querría destacar, ¿no? Perdonad un momentito, porque he venido andando desde mi casa y estoy seco. Por lo tanto, hay unas relaciones autoritarias que se manifiestan en distintos aspectos, ¿no? Yo me voy a detener en analizar tres cosas fundamentales. La primera es cómo se conciben los contenidos, que es una cosa de la que se habla muy poco, porque casi siempre, cuando se piensa en cambiar o en criticar la enseñanza, se piensa en la metodología. Hay que usar otras metodologías, más activas, más participativas, y se habla muy poco de los contenidos. Y yo creo que en la universidad hay una clave importante que son los contenidos. El tratamiento y la manera de entender los contenidos. Que yo creo que es totalmente caduca. Ya lo era antes y ahora todavía mucho más. Los que habéis trabajado conmigo, seguramente algunas de las cosas que diga ahora os van a sonar. Por ejemplo, sigue abierta la posibilidad de hablar en cuanto queráis. Por ejemplo, en la universidad española se tiende a trabajar con lo que los especialistas llamamos por la respuesta a los problemas, a las preguntas, y no por el planteamiento de las preguntas. Me refiero, en las disciplinas que se enseñan en forma de temas, ¿vale? Y los temas se conciben como verdades, pero si analizamos como los investigadores, que en su momento construyeron ese conocimiento, ¿de qué manera lo construyeron? Siempre lo construyeron respondiendo a cuestiones y a preguntas que se hacían. ¿Por qué en tal época histórica ocurrió tal cosa? ¿Qué relación hay, digo, en la historia, por ejemplo, con tal fenómeno social y tal fenómeno político? La gente que produce conocimiento lo produce respondiendo a preguntas. En ciencia es igual. Yo soy biólogo y en ciencia toda la producción de conocimiento científico es respondiendo a preguntas. Incluso en el pensamiento ordinario, el pensamiento común, o sea, cuando la gente pensaba que la Tierra era plana, había gente que se cuestionaba eso. Dice, pero ¿realmente es plana? Se hacía preguntas y investigaba, reflexionaba, hacía cosas concretas como salir en barco para comprobar las cosas, porque estaba tratando de responderse a preguntas. El problema en la enseñanza universitaria es que se obvian las preguntas a los estudiantes.
se enseñan las respuestas y no se plantean las preguntas. Entonces tú no sabes a qué pregunta está respondiendo determinada teoría. Ese es el primer rasgo en relación con los contenidos de autoritarismo. Es decir, si tú no te cuestionas, tú no le das sentido a la respuesta. Si tú alumno, si tú persona que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no te planteas el problema que está detrás, la pregunta que está detrás de una determinada teoría, de un determinado planteamiento teórico, de un determinado discurso, tú no entiendes que eso es la respuesta a algo. Y por lo tanto ni siquiera es capaz de comprenderlo o de cuestionarlo. Luego, el primer rasgo que yo creo que habría que criticar de la enseñanza universitaria tradicional es que hace un planteamiento de los contenidos no problematizado, no como cuestiones que nos hacemos en el aula que admiten diferentes tipos de respuestas, porque el conocimiento es un conocimiento histórico, o sea, no siempre se ha pensado igual ante los mismos fenómenos, va evolucionando históricamente, todo tipo de conocimiento. Si yo planteo la pregunta a los alumnos, si yo les hago a los alumnos hacerse esa pregunta, doy la opción, primero, de que ellos inventen respuestas, que es importante, porque estoy aceptando que todo el mundo puede producir conocimiento. Segundo, de que se den respuestas que ya no son válidas en la disciplina porque han sido superadas y son antiguas, pero las conocen, se las plantean y pueden entender mejor las nuevas respuestas a ese problema, ¿no? Hay una pregunta que yo me gusta mucho poner porque ha tenido muchas respuestas distintas, que es la que tiene que ver con la forma de la Tierra, esto que comentaba antes, y con la forma de la corteza terrestre, ¿no? La forma de la corteza, las teorías que explican el por qué es redonda, esférica y además porque tiene continentes, océanos, y con esas formas han ido variando históricamente, ¿no? Hoy la teoría vigente es la teoría llamada tectónica de placas, que es la que explica pues, los terremotos, los tal, porque hay unas placas que se van por un lado desplazando, por otro lado se van subsumiendo y eso provoca unos movimientos en la parte de abajo de la corteza terrestre que provoca pues, los terremotos, los maremotos, todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero ha habido otras explicaciones. Cuando todas las personas les da la opción de cuestionarse eso y de empezar a inventar respuestas, están en muchas mejores condiciones para entender después las respuestas que se dan hoy en día por parte de los científicos que están trabajando en eso, ¿no? Luego, la primera cuestión es enseñar los temas sin plantear primero las preguntas o las cuestiones. Por ahí habría una cosa que ya queda dicha, ¿no? Otra cuestión muy negativa de cómo se plantean los contenidos es que se plantean muy fragmentados. Cada profesor en su asignatura, o cada profesor en su asignatura, enseña un conjunto de contenidos sin relacionarlos con la asignatura de al lado, con la otra asignatura que tiene una proximidad temática, pero lo más grave aún es que incluso dentro de la propia asignatura, cada tema va por su lado. De manera que el estudiante, en vez de ir planteándose lo que hoy se ve clarísimo, entonces en el franquismo no se sabía que esto era así, pero hoy se ve clarísimo, que es que la manera como pensamos y como aprendemos es en red, un concepto muy potente hoy en día, las personas aprendemos en red. ¿Qué quiere decir en red? Que construimos esquemas en nuestra mente, ¿no? No aprendemos conceptos aislados. No podemos hablar de nada y dar opiniones conceptuales sobre nada si no trabajamos simultáneamente varios conceptos en red. Luego hoy se habla de ecología conceptual. Tu mente, además fisiológicamente está construida así, con red de interacción entre las neuronas, no funciona de manera fragmentada. No coge y dice un concepto aquí, otro concepto aquí, sino que va construyendo relaciones entre los conceptos. No puedes hablar de nada si no activas varios conceptos y las relaciones que hay entre ellos. Sin embargo, la enseñanza universitaria tradicional no trabaja la interacción entre conceptos. Los trabaja como si estuvieran separados. La metáfora o la analogía mejor sería: la enseñanza tradicional es un muro de ladrillos. Lo de ladrillo tiene su sentido también, por el ladrillazo que se pone muchas veces en las clases. Un muro de ladrillos donde cada ladrillo es una unidad de verdad, un concepto, un tema, y al lado hay otro, y encima hay otro, y tú vas rellenando el muro del saber, y los profesores, como
creen que eso es así, se agobian mucho cuando se queda un hueco. No hemos dado al tema. Eso prepararlo vosotros para el examen. ¿Eso qué significa? Que piensan que si les faltan ladrillos, el muro se va a caer. Entonces la imagen mental inconsciente de ese modelo es un muro que yo voy construyendo, porque además hay una jerarquía. Primero tengo que poner lo de abajo, después lo de arriba, y si no se pone bien en la asignatura primera lo de abajo, no se puede poner lo de arriba. Y aunque os parezca una barbaridad lo que os voy a decir, eso hoy está totalmente denostado. Es decir, ni hay esas prioridades, ni pasa nada porque se quede un hueco, porque las conexiones se construyen en red. La imagen de la enseñanza universitaria moderna sería una red, una malla tridimensional de conexiones entre ideas. Imaginar una malla tridimensional donde hay zonas de mucha densidad de interacciones, quiere decir que de eso sabes mucho, y otras zonas con muy pocas interacciones que están más aisladas, de eso sabes menos. Y eso se está reconstruyendo continuamente, en todos los contextos donde haya cosas que te activen esa parte de tu mente. En la universidad, en la calle, cuando lees la prensa, cuando discutes con tus colegas en el bar. Luego, tú estás continuamente reconstruyendo esa malla de interacciones. Fijaros qué diferencia de imagen entre el muro de ladrillo lineal, uno pegado al lado del otro, donde uno no tiene nada que ver con el otro, solo que están juntos, sosteniendo un edificio de conocimiento, a lo otro que es una malla de muchas interacciones de más o menos densidad, que se está continuamente reorganizando. Si habéis visto alguna vez el programa Redes de Punset, hay un programa que está dedicado a esto, a la relación entre la neurofisiología, cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista biológico, y cómo es el aprendizaje, y habla mucho de todo esto, ¿no? De la construcción del aprendizaje en red. Entonces, si eso es así, deja de tener tanta relevancia el orden. Primero hay que enseñar esto, después hay que enseñar esto. El orden, deja de tener relevancia el que una cosa se haya podido trabajar más tiempo o menos tiempo, porque a lo mejor una cosa no ha interesado tanto y la hemos pasado más por encima, porque ya se podrá volver sobre ella en otro momento, o el alumno podrá volver en su vida en otro momento sobre ella, porque al final siempre quedan vacíos. En la enseñanza tradicional, tan obsesionada con cubrir los ladrillitos, resulta que como los ladrillitos son ladrillos y no los aprendes bien, no es que te queden algunos huecos, es que te quedan grandes huecos. O sea, al final vas aprendiendo muy poco porque todo lo memorizas sin entender en profundidad, memorizas mecánicamente, cuidado, la palabra memorizar, porque no es que no haya que usar la memoria, sino que lo que no hay que usarla de forma mecánica y repetitiva, sin entender, y al final te quedan grandes huecos y llegas a otro curso o a otro año y te preguntan, pero esto ya lo disteis, no sé, en el caso de la facultad de biología, esto ya lo disteis en zoología, ni nos acordamos. Esto ya lo tuvisteis que ver, se acuerdan dos o tres, el resto, los seres normales, no nos acordamos. Hay gente muy privilegiada que aprenden por sí mismos muchísimo, incluso en las peores condiciones. Pero eso son una minoría. Los normales, mortales normales, que nos cuesta ir aprendiendo por la vida, pues se nos olvida. Entonces la sensación de que hay que estar siempre empezando desde cero es desde primaria hasta la universidad, ¿vale? Luego, segunda idea es, no se trabajan o no se conciben los contenidos como esquemas, como redes, como sistemas de ideas en interacción. Si se conciben así, empiezan a desangustiarse uno de ciertas cosas y a dar más posibilidades de que cada uno participe, porque lo que interesa es crear interacciones entre ideas, ¿vale? Una tercera cuestión, que yo creo que es muy importante, que seguro que es la que vosotros siempre más habéis criticado, es el rollo este de la teoría y la práctica, ¿no? Que tiene una trampa, porque los estudiantes suelen decir, es que la enseñanza es muy teórica y muy poco práctica, y es verdad, y entonces los profesores se encasquillan y dicen, es que sin teoría no hay luego posibilidad de buenas prácticas, porque las prácticas están condicionadas por lo que uno piensa, y también es verdad, ¿vale? ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es el enfoque que yo creo que funciona? Es que separar, divorciar la teoría de la práctica es imposible.
Es un error. Es algo artificial. En la vida diaria, tú tienes tus teorías sobre la vida y tú estás siempre viviendo. Y tú no dices, no, esto es que es teórico. No, es que esto es que es práctico. No. O sea, tú vives con tus ideas, las llevas más o menos a la práctica, pero es un todo, ¿no? Entonces, el enfoque no es, estas son clases de teoría, estas son clases de práctica, tiene que ser teórico, práctico, es un ir y venir continuo entre lo que se piensa, en el fondo, entre lo que se piensa y lo que se hace. Ese es el problema entre teoría y práctica. ¿Qué ocurre? En la universidad se piensa, piensa el profesor, bueno, pero se hace muy poco. Cuando vosotros reclamáis más práctica, yo creo que lo que estáis reclamando es más hacer, más contacto con la realidad, más contacto con los problemas reales, o más contacto con el laboratorio si estamos en una asignatura de ciencia, o con la sociedad si estamos en una asignatura de historia o de sociología, o tal. Más contacto con los problemas reales de hoy o del pasado, y no trabajarlo todo tan descontextualizado de la sociedad, de los problemas ecológicos, por ejemplo, si te estás formando como biólogo. O sea, ¿cómo se puede hoy estudiar biología? Yo hablo mucho de biología en mi carrera. ¿Cómo se puede hoy estudiar biología sin plantearse los límites que tiene nuestra Tierra para que podamos vivir en ella? Si es el problema crucial de la generación inmediata. ¿De qué me sirve saber muchísimas cosas o no saber, haberlas memorizado para un examen de carácter muy teórico, si no me estoy planteando los problemas relevantes del mundo en el que vivo y el que va a vivir la generación siguiente? Es que cuando los estudiantes, yo creo que reclaman más práctica, yo creo, o yo quiero interpretar, que lo que se está queriendo decir es, no podemos estar aquí en una urna de cristal aislados de los problemas que estamos viviendo en la sociedad. Porque si el conocimiento tiene un sentido, es para la acción. Puede ser una acción inmediata, puede ser una acción... O sea, no todo el conocimiento tiene una repercusión inmediata en la acción, ¿no? Pero lo que no puedo es plantearme el conocimiento al margen de la vida. El conocimiento y la vida son dos caras de una misma moneda. Yo vivo y conozco. Y yo conozco para vivir. Pero conocer, aislándome de la vida, bueno, habrá sectores de filosofía pura y de matemática, lógica matemática, pero eso es una minoría que se dedica a un vivir ensimismado en sus propias reflexiones, tal. Pero la mayor parte de la gente no vive así. Venga. Que por ejemplo... Bien, yo estaba preparado, ¿no? Te digo, tú pregúntame antes de entrar, como es amiga. Que en mi caso, por ejemplo, que no sé si lo dirá alguien más en serio, te dan lo que es mucha teoría, te dicen aprendete esto para el examen, esto no sé qué, y ahora es verdad que a la hora de las prácticas, aquí en la facultad te están imponiendo un modelo tradicional porque todo el mundo te dice nada más que teoría, y tú vas a las prácticas, vas al colegio, estás con los niños, y ahora dices tú, a lo mejor te han dicho que aplique métodos más innovadores, más no sé qué, pero si lo que te han dado a ti en la facultad ha sido todo teórico de forma tradicional, llega un punto en el que tú dices, bueno, ahora cómo salgo yo de aquí y voy a innovar, voy a hacer cosas nuevas si a mí lo que me han dado ha sido tradicional. Claro, es que además hay conocimientos que en sí mismos son muy prácticos. O sea, todos los conocimientos que tienen una salida profesional muy directa, los maestros van a ejercer una profesión concreta, no es lo mismo que el que estudia historia, cuya salida profesional, aunque en la práctica la mayor parte de ellos, la única que tienen es la docencia, presentarse a posiciones en secundaria, bachillerato, pero en principio tú puedes estudiar historia por gusto, no puedes estudiar historia por conocer el conocimiento histórico, no porque vayas a dedicarte a una profesión de historia. Pero es que hay algunas disciplinas, el derecho, la medicina, la ingeniería casi todas, el magisterio, que son formaciones muy profesionalizadas. Ahí todavía tiene menos sentido. Todavía en las otras, pues diciendo yo lo cubro y tal, pero es que en esas se aprende viviendo. O sea, el concepto de experiencia, porque es un concepto importantísimo. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos a través de la experiencia de nuestra vida. Y la experiencia de nuestra vida nos va dejando un conocimiento, pero nos va dejando un conocimiento muchas veces no consciente. En el caso, por ejemplo, vuestro o nuestro, de todos los docentes. Tú realmente
estás aprendiendo a ser docente por imitación inconsciente de otros docentes. Así es como realmente... O sea, cuando tú ya te planteas entrar en el magisterio, ya llevas una carga simbólica en tu mente que tú no has controlado conscientemente. Tienes grabado ahí unos esquemas de acción que has visto hacer a otros durante mucho tiempo y se te han grabado en tu cabeza. Luego veremos que eso pasa igual cuando se ejerce de padre. Sí, porque tú ves a tus padres actuar contigo. Y aunque tú estés en contra de lo que hacen contigo, eso se llama en psicología pautas o esquemas de acción, ¿no? Se van grabando de forma inconsciente en el cerebro. ¡Pum! Si tú no has pasado por un proceso profesional en que se cuestionan esos esquemas de acción, se pasan a un plano consciente y los sustituyes por otras pautas de acción distintas, tú conscientemente, y tú las practicas, ese esquema de acción permanece. Y cuando tú te enfrentas al mismo contexto, sin tú darte cuenta, se evoca, se activa y es la única alternativa de acción que tú conoces, en el fondo. Por eso la enseñanza es tan reproductiva, por eso cuesta tanto cambiarla. Porque tú ya has aprendido a ser docente cuando eras alumno. Pasas por una formación en una institución que ahí todavía más grave, todos los discursos son exclusivamente teóricos, porque es una profesión muy práctica. Esos discursos teóricos, incluso en el mejor de los casos que tú los entiendas y los hayas comprendido, que no es frecuente, ¿vale? Los almacenas en una parte de tu memoria que no tiene nada que ver con la memoria o la mente que tú activas para la acción. Cuando vas a las prácticas, cuando vas a la escuela, todo eso, por eso la gente dice, no me ha servido de nada todo lo que me han enseñado en la escuela de magisterio. ¿Por qué? Porque se te ha enseñado un formato teórico que no es transferible a la acción. O sea, muy bonito la teoría de Vygotsky, muy bonito. Hablo de algo que otras personas quizás no conozcan, ¿no? La teoría de Vygotsky es muy potente en enseñanza. Es un psicólogo ruso que plantea algo así muy sencillo en el fondo, como casi todas las buenas teorías, que si tú quieres que alguien aprenda, te tienes que pegar a su zona de desarrollo. Si tu discurso está aquí y la gente está aquí, te pongas como te pongas, no van a aprender. Porque en principio no están entendiendo. O sea, si yo no sé chino y voy a una clase de chino y me enseñan chino desde el principio, pues no entiendo nada, ni aprendo nada. ¿Vale? Porque mi zona de desarrollo, mi capacidad de aprendizaje está muy lejos de lo que se me están enseñando. Bueno, es un discurso potentísimo que cambiaría la manera de enseñar, porque simplemente significa adaptarse al nivel real de los estudiantes. Da igual el nivel que tendrían que tener, el que realmente tienen. Si quiero que alguien aprenda, me tengo que adaptar a su nivel de partida real. Si no, no aprende. Simula que aprende, pero no aprende. Que es lo que consiste muchas veces en la enseñanza tradicional, y que todos simulamos. El estudiante simula, toma apuntes, reproduce un examen, no se está enterando de nada. El profe, hay temas que no le gustan y los da ahí como puede, no sé cuánto. Demuestra que tiene interés, pero hay cosas que no le interesan, que tampoco él sabe muy bien. Y todo es un poco de simulación, ¿no? Bien, pues esa teoría que es potentísima, como se ha estudiado para hacer un examen, sin entenderla bien y sin saber aplicarla cuando tú llegas a la acción, vale, era muy buena, pero esto cómo se hace. Porque aprender a hacer las cosas en la acción significa una construcción, voy a decir un palabrón que a mí me gusta mucho, pero sé que es muy duro, una construcción epistemológica. Epistemológica significa, la palabra epistemología siempre alude al conocimiento. Es, digamos, la disciplina que se encarga de reflexionar sobre qué es el conocimiento, cómo producen las personas conocimiento. Entonces, no es lo mismo el discurso conceptual teórico que el discurso en la acción. Requiere de una transformación. Hay que aprender a hacer esas cosas en lo concreto. Y si nadie te lo ha enseñado, pues tú ¿qué haces? Activa los esquemas de acción que tuviste a hacer y reproduces, por más que te duela y que te fastidie y que te cabrees, te acabas haciendo las mismas cosas que tú has rechazado. Y te ves atrapado en un círculo, en un bucle. ¿Cómo es posible? Y entonces empiezas a justificarte, es que no se puede hacer otra cosa, es que los alumnos no tienen intereses, es que cómo está la sociedad, es que los alumnos son muy malos, es que los padres hay que ver, es que y tú te acabas convirtiendo en un, sin quererlo, en un mecanismo de reproducción del sistema. Por lo tanto, efectivamente, hay sitios donde es estratégicamente importantísimo que se rompa ese círculo vicioso, y la escuela de magisterio es una, y la universidad en general. Porque la universidad en general debería de ser el lugar
donde más capacidad crítica se desarrolle, más capacidad de innovación, de cuestionamiento, de libertad de expresión. Y una clase debería ser un lugar donde la gente habla con toda libertad, siempre con argumentos, por supuesto, tratando de decir cosas argumentadas, buscando aportaciones empíricas que sustenten lo que dice, en fin, con criterio y con rigor, pero libertad de expresión absoluta, porque tiene que ser el sitio donde rompemos el ciclo de reproducción ideológica y de pensamiento simple que tiene la sociedad. La sociedad tiene un pensamiento simplificador y la universidad es el lugar llamado a romper ese círculo vicioso, ya que la gente de ahí salga con otras capacidades, con otro pensamiento mucho más complejo, más crítico, más comprometido y aporte a la sociedad, que es la que está sustentando la universidad. No nos hemos llevado a una reflexión de un modelo teórico de universidad precioso, fantástico, pero que no es el que tenemos, aunque también hay que decir que hay minorías que sí trabajan en esa dirección, ¿no? En todas las facultades, en todos los sitios y en distintos grados, ¿no? Por no verse lo negativo. Bueno, hemos dicho dos cosas relativas a los contenidos. Tres, perdón. No están problematizados, no están relacionados, que tiene mucho que ver con esta última, no están relacionados o no se presentan relacionados con las cuestiones o problemas que le dan sentido, porque cualquier concepto es la respuesta a una pregunta que alguien se hizo en algún momento. Dos, se plantean fragmentados y no se conciben como una construcción en red, donde lo importante es la interacción. Y tres, se parte de una concepción disociada entre la teoría y la práctica, el conocimiento y la vida, el conocimiento y la acción, que es una barbaridad. Porque ya decimos que se aprende, las experiencias se adquieren en la vida y el conocimiento tiene que estar, o digamos la experiencia tiene que ser la matriz donde tú mamas el conocimiento, es la experiencia, porque eso es lo que cala y eso es lo que se convierte en duradero y eso es lo que no es episódico para el examen. Para superar el examen, ¡pum! No sé si sabéis que la estructura mental, tenemos una cosa que habréis escuchado muchas veces, que es la memoria a corto plazo, y la memoria a corto plazo es una memoria funcional donde fundamentalmente acumulamos datos. Siempre pongo la broma de cuando estás ligando por la noche y quieres volver a llamar a la chica o al chico que te gusta y te acuerdas del teléfono, lo apuntas, pero en cuanto que lo usas ya te va a ir mucho interés y recuerdas el número, ¿no? Eso está en la memoria a corto plazo. Si la chica o el chico te dice que no, pues ya lo olvidas inmediatamente y dejas hueco para la siguiente chica o chico que te interese, ¿no? Bueno, la memoria a corto plazo es la que se activa fundamentalmente en la enseñanza. Y en la enseñanza universitaria está muchas veces cargadísima de datos. Datos que tú puedes encontrar en cualquier momento en la red. O sea, hoy no tiene sentido enseñar datos, para nada, perder tiempo con datos. Si eso está en la red, tú cualquier dato nada más que está a golpe de un clic. O sea, trabajar conceptualmente las cosas, eso sí es importante, porque eso no está en la red. Ahí están los datos y las informaciones. Pero para que tú construyas conocimiento tienes que trabajar con eso. Y eso sí te tiene que ayudar. Pero los datos, por favor, es una tontería perder el tiempo. Están ahí, se pueden coger en cualquier momento. Y se irán memorizando si los usan. Cuando dejes de usarlos los olvidarás, como hace todo el mundo. Los investigadores también. Los datos que no le hacen falta los olvidan, luego los recuperan cuando le hacen falta. Bien, entonces esas tres cosas. Vamos a pasar, si os parece, un poquito a la metodología. Vamos a cuestionarnos también un poquito la metodología. En la metodología dominante, en la enseñanza que yo viví y en la de ahora, hay un principio que si lo analizamos fríamente y distanciadamente, con un poquito de objetividad, es un absurdo. Y de luego, desde el punto de vista científico, está totalmente demostrado que no funciona. El principio es, si yo, profesor, explico bien, con coherencia, los temas, tu alumno, si no eres torpe, y si pones atención, es decir, que son dos responsabilidades tuyas, bueno, una no, entonces pobrecito que no da más de sí, ¿no? Y la otra es, si pones atención y voluntad, tú aprendes. Por lo tanto, si no aprendes, siempre es responsabilidad tuya. Hay una concepción autoritaria ahí de fondo, nunca es responsabilidad mía. El profesor nunca tiene responsabilidad de que el alumno no aprenda. Aunque tú en tu foro interno, casi todo el mundo sabe que comete errores, que hay cosas que no funcionan, pero las tapa, porque es mucho más cómodo vivir siendo docente pensando que toda la culpa
Lo que los alumnos no aprendan es de los alumnos. Además que tienen que acercar al bar de la facultad y escuchar a la gente hablar, y es tremendo, ¿no? La manera de hablar de los estudiantes dice muchísimas cosas, ¿no? Tú te vas a un instituto, a una sesión de evaluación, los profesores están evaluando una clase entre todos los que le dan clase y tienen una hora y todos lo sintetizan en palabras, ¿no? Pobrecito esta que no da más de sí. O sea, una etiqueta para cada alumno con una nota al lado. Nunca es, yo en esta clase es que no lo he hecho bien. No he funcionado bien, no he conseguido motivarlos, el enfoque que le da la asignatura ha sido demasiado alto para el nivel que ellos tenían. Nada, nunca, jamás. Una autocrítica. Una concepción de que la enseñanza-aprendizaje es interactiva. Y al menos asumir que ambos tenemos responsabilidades. ¿Vale? Lo que hay un principio de entrada que es autoritario y es científico. Es decir, aquí ahora habréis mantenido la conexión conmigo un tiempo, porque unos estarán cansados, otros han venido por los puntos, otros anoche se fueron de copa y están un poco todavía bloqueados. Otros escuchan y lo que yo digo les evoca cosas en su mente y se van, pero no se van porque no quieran, porque se van porque están pensando en cosas relacionadas con lo que yo estoy diciendo y durante un ratito pierden el hilo, ¿vale? Todo eso es normal, eso no es malo, eso es la conducta humana y la que todos hacemos. Tú no eres capaz de mantener durante una hora, por mucho que yo lo haga muy interesante, muy atractivo y diga cosas ¡pum! ¿No? Por mucho, hay momentos de desconexión. Si encima lo que cuento es un ladrillo, no me enteráis de nada, todavía la conexión es permanente, la desconexión es permanente. Yo me he pasado horas y horas. Bueno, mi experiencia como estudiante fue un desastre porque yo, en primero, decidí que mi vida era para hacer la revolución y entonces procuré perder el menor tiempo posible escuchando cosas absurdas de la facultad. Esa es la verdad. Yo tenía un grupo de colegas que eran más cobardicas que yo, pero eran también adictos a las cosas clandestinas y tal, y como yo era el que estaba metido en la lucha en los barrios y no sé cuándo, no sé qué, pues entonces ellos se comprometían con la lucha dándome los apuntes 3 días antes del examen. O sea, me tenían preparado fotocopias, me recogían de ahí de su eminencia, que era donde yo vivía y donde yo militaba, en un barrio duro, y entonces me recogían, me acogían, me cuidaban, y durante 3 o 4 días, pum, caña. Luego me daba mucho ganas porque a veces sacaban de nota aquello. Con lo cual les demostraba que era absurdo que fueran a clase. ¿Qué es absurdo? Que vayáis a clase. Si yo puedo sacar más nota que vosotros y no vengo a clase, ¿cómo es posible? Bien, esto es antes. ¿El qué? ¿Que no tomes nota? Hombre, en fin, yo creo que uno debe de valorar en qué emplea su tiempo, ¿no? Y a veces merece la pena emplear el tiempo en ir a clase y a veces no, depende. Sí, sé que esto es duro, pero... Bien, entonces, siempre es responsabilidad del alumno. Y decíamos que era además de autoritario poco científico, por lo siguiente. La teoría de la comunicación lo que dice es lo contrario, que la comunicación humana completa es imposible. Hay un concepto muy interesante que se llama el concepto de ruido. Ruido no solo en el sentido de un ruido literal, sino ruido como distorsiones en la comunicación. Todo, yo soy emisor, te estoy intentando enviar un mensaje, tú eres el receptor, y ruido pues sería todo lo que he dicho antes, ideas parásitas que te vienen a la cabeza, ruido ambiental, intereses personales que tú tienes en ese momento de tu vida que te están preocupando más que lo que estás escuchando, entonces te focalizas en eso, tu mente, en vez de en el discurso del profesor. Luego, la comunicación humana en la escuela, en la universidad, en la pareja, en la familia, en la sociedad, es, por principio, imperfecta. No es perfecta nunca. Me peleo con mi pareja o con mi amigo, mi amante, y al día siguiente, porque es que ayer pasó, y tengo una visión de la realidad que no coincide para nada con la de la otra persona, y hemos vivido el mismo hecho. Luego, no llega todo lo que... O sea, el mensaje no llega perfecto, llega a trozos, primero, segundo, con ruidos por en medio, que distorsionan. Tercero, yo reinterpreto lo que escucho desde mis propios esquemas de conocimiento y de mis propias emociones.
distorsiono las cosas, las subjetivizo, las cambio, las modifico. Cuando llega un examen la gente, los profesores se ríen de las cosas que los alumnos ponen, como si fueran vasos, dibuja los vasos sanguíneos y te pone un dibujo, esto es real, con muchos vasitos dentro del cuerpo lleno de sangre, vasos sanguíneos. No, muy literal, esto es un alumno de primaria, ¿no? Pero es que la comunicación humana es así. Entonces, el modelo transmisivo, el método transmisivo está basado en una cosa que no es verdad. O sea, no es verdad que si yo transmito, y transmito bien, y tú me atiendes, tú aprendes. No es verdad. No es verdad. O sea, así no se aprende. Así llega una información, más o menos, pero el aprendizaje es mucho más complejo que eso. Entonces, como el principio en el que se basa es incorrecto, lleva a esta idea de la culpabilización. Tú no has aprobado el examen, tú no has atendido, tú no te has esforzado, o tú eres tonto. No hay más que dos alternativas. O eres tonto, o no das el nivel, pero tú tienes que ser excluido, o tú no has puesto interés. Te castigo con el suspenso. Punto. Y ya está. El esquema es simplista, tranquilizador para el docente, me quito toda responsabilidad, yo no tengo que cambiar nada. No es sospechoso que tantos y tantos docentes durante tantos y tantos años se quejen de que sus alumnos no saben las cosas que deberían de saber cuando llegan a su clase. La primera reacción ante esa evidencia que casi todos los docentes vivimos es: lo han hecho muy mal los docentes anteriores. O sea, todos los de mi nivel son fantásticos. Los de bachillerato, un desastre. Los de bachillerato de primaria, un desastre. Le dejan hacer los niños lo que les dé la gana. Los de primaria, los de infantil. ¿Estamos locos? O sea, ¿solo funcionamos bien los de nuestro nivel? Todos los demás son... O los alumnos de hoy que son terribles. Pero si pasaba igual antes, porque yo iba a pasar exactamente igual. Igual. Exactamente igual. ¿Qué pasa? Que todos son... No fallará el método, porque además la reacción es más de lo mismo. Más de lo mismo. Vienen más preparados, más cantidad de contenido, de forma más tradicional, más agobiante, más obsesión por dar más cosas. Para. No será esa obsesión por dar tantas cosas de una manera tan simple, tan poco eficaz, la que provoca la ignorancia. No tendremos que cuestionar el método, del que todos somos corresponsables. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos la primera, esa concepción autoritaria y errónea de lo que es el aprendizaje. Alternativa. Bueno, por supuesto, autoritaria también por el no derecho del alumno a hablar, ¿no? Y a participar. Alternativas. ¿Cómo construimos el conocimiento en la vida? En el plano personal y en el plano científico, que son las dos formas de construir conocimiento, o artístico. En el plano personal tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos intereses. Y o bien las necesidades, o bien los problemas, o bien los intereses nos movilizan, nos activan y empiezo a buscar. Leo, busco, hablo, pregunto, discuto con otros colegas. Y así, de una manera asistemática, poco sistemática y permanente, yo voy aprendiendo en la vida. Si no tengo inquietudes, si no me cuestiono cosas, si no tengo intereses, si no tengo necesidades, no aprendo. ¿Vale? Luego, en el aprendizaje universitario tendría que ser igual. Hay que aprovechar, despertar inquietudes, intereses, necesidades, cuestionamientos, problemas, es el núcleo de partida, y activar al alumno, que es todo lo contrario de lo que hace la enseñanza transmisiva, que es darle, o convertirlo en un ser pasivo. Tú estás sentado, eso está muy estudiado en psicología, o sea, tu mente tiene grados, niveles de activación. Si te estás tumbado en el sofá leyendo un libro de física cuántica, tirado en el sofá con música de fondo, un cigarrito, viendo la tele y dándole a Facebook de vez en cuando, tu nivel de atención hacia la tarea y de activación es muy bajo. ¿Vale? Si te tienes que buscar las papas porque no llega al final de mes y te tienes que buscar y mover la vida,
tu mente se duplica en su capacidad energética y en su capacidad pum, y vas y hablas con uno y te mueve, pum, pum, pum. O sea que la mente tiene muchos grados de activación. El método tradicional provoca el grado mínimo de activación. Tú estás sentado, pasivo, te duermes, te adormeces, ¿no? Vamos a cambiar el registro. Vamos a despertar intereses, necesidades, cuestiones y vamos a activar a los alumnos. Y que los alumnos se sientan activos y participativos. En mi clase lo habéis visto. La gente dice que nos damos un lote de trabajar tremendo. Y entonces cuando acaba, como tienen el buen criterio de ponerle las horas últimas del día, pues acabamos a las 9 de la noche muchas veces y allí en la antigua facultad, que sonaba un timbre de fábrica, a las 9 de la noche sonaba un pitido fuerte, y a las 9 de la noche llevábamos ya bastante tiempo trabajando y la gente estaba tan enganchada que de pronto ya son las 9. Ya son. Cuando en una clase la gente dice ya son las 9 al final del día, es que la gente está activada, está enganchada, hay que engancharse. Luego los métodos tienen que ser métodos activos, participativos, de implicación, de investigación, de discusión colectiva. Claro, tú con tu papel, tú tienes que saber lo que tienes que decir en cada momento y cómo alimentar ese proceso y cómo cuestionar las cosas y cómo, si los alumnos han llegado a un punto, crearles nuevos problemas para que sigan avanzando. Pero es un concepto totalmente distinto: horizontal, activo, investigativo, participativo, ¿no? Bien, sobre esto solamente se ha atrevido aquí a comentar algo de la compañera. Venga, hombre, algo que decir. Eso es inviable. Eso está muy bonito, pero eso no ocurre. Y otro elemento importante en la metodología. Hay un concepto ahora mismo interesantísimo que se llama que es un concepto nuevo que está funcionando mucho, la inteligencia colectiva. La enseñanza tradicional, el método tradicional está basado mucho en lo individual. Tú te examinas, tú eres responsable de tu nota, tú vas al examen, tú individuo. Sin embargo, cada vez se demuestra más que aprendemos no solo en red internamente, sino en red externamente. Es decir, que aprendemos más y mejor mientras más interacciones humanas tenemos. De hecho, la idea de equipo, en cualquier línea de investigación potente a nivel internacional, la idea básica es el equipo y el equipo interdisciplinar. Gente que sabe de cosas distintas, que tienen un problema común y tratan de crear un discurso común, cosa que al principio cuesta, donde cada uno está aportando desde lo que él sabe particularmente. Y que ese tipo de equipos son los más potentes para resolver problemas porque generan inteligencia colectiva frente a la idea de inteligencia individual. O sea, la inteligencia individual es muy limitada porque una persona sola puede llegar hasta un campo. La inteligencia colectiva, o sea, un equipo pensando, proponiendo, discutiendo, actuando, de gente incluso que tenga distinta especialidad, es ahora mismo el modelo más potente de aprendizaje. Luego el trabajo en equipo, la concepción de cooperación en equipo es fundamental. De nuevo la palabra red aquí es importante. El trabajo en red con otras personas es determinante. Y en la universidad tendría que ser igual. Tú tendrías que estar inserto en un equipo de trabajo. Eso no quiere decir que no tengas que trabajar individualmente. Si no hay trabajo individual, no hay trabajo colectivo. Si tú te refugias en el grupo para no hacer nada, entonces eso no funciona. Tiene que haber trabajo individual y tiene que haber trabajo colectivo. La idea de dos conceptos que ahora se usan mucho, la gente lo usa y mucha gente no sabe lo que está diciendo. Emergencia o sinergia, no sé si lo habéis escuchado, que está mucho en el mundo de la cibernética, de la comunicación, de la producción colectiva. ¿Qué significa emergencias? Que cuando se trabaja en colectivo emergen cualidades de ese colectivo que son imposibles que la puedan cumplir la suma de los individuos que están ahí. O sea, cada individuo aportando separado no es capaz de producir, de que emerjan unas cualidades intelectuales y unas capacidades de producción que sí dan trabajando en red. O las sinergias. La sinergia, ¿qué quiere decir? Que personas trabajando en equipo nos retroalimentamos y sacamos más de nosotros mismos. Tú solo tienes más límites
en tus capacidades y en tu desarrollo que si trabajas con otros. Si trabajas con otros de una manera cooperativa, no a ver si te hundo, sino de una manera cooperativa, dándole valor a esa idea de inteligencia colectiva. Luego, si eso es lo que ocurre hoy en el mundo empresarial, en el mundo de la creatividad, de las artes, si esa es la tendencia, ¿cómo puede estar la universidad ajena a eso? O sea, en la universidad hay que trabajar en red, en equipos, pero incluso en redes. Tú puedes trabajar en un equipo en tu clase, pero lo ideal sería trabajar en redes con gente de otras facultades, de otras universidades, planteándote problemas y que puedas conectar con otra gente, con las redes sociales. Eso es facilísimo ahora mismo, de manera que tú salgas de la concepción de aula. O sea, el aula es un espacio geográfico concreto donde trabajamos, pero tú estás conectado con distintas gente. Y tú, para el proyecto de trabajo que llevas, puedes estar trabajando con otros. Y el profesor igual. Yo pertenezco a una red de docentes internacional que luchamos por cambiar la escuela y estamos permanentemente haciendo acciones. Anonymous, ¿conocían los de Anonymous? Esa gente que va con la careta. Esos son 1000 militantes en Europa y están todo el día haciendo acciones. Son los que levantaron Túnez cuando se suicidó el tipo aquel y empezaron los primeros movimientos en Túnez y quitaron internet. Entonces los de Anonymous montaron una red alternativa a través de otros países para que la gente pudiera seguir conectada a internet. O sea, hoy no es concebible ningún proceso serio de transformación si no es con la idea de red y de inteligencia colectiva. Entonces eso tiene que estar presente en la metodología de trabajo en la universidad. Y acabo, para que veo que como no habléis algo al final, con la evaluación, porque la evaluación es la madre del poder. Es la madre del poder. La evaluación tradicional de la universidad, basada en exámenes memorísticos, en muchos casos, en algunos no, es un mecanismo ortopédico que tienen los docentes universitarios que, si se quita, se demuestra la incapacidad que tienen de mantener en tensión e interesados a sus estudiantes. No solo la universidad, todo el sistema educativo. Si tú le quitas a los docentes los exámenes memorísticos tradicionales, ahora es cuando hay que ver de verdad al profesional. Sin exámenes consigues que la gente se interese por tu asignatura. Sin amenazas de suspensos pasados por sistemas memorísticos, ¿eres capaz de que la gente trabaje? Si no eres capaz de que la gente trabaje, entonces la gente está trabajando bajo la amenaza del suspenso, punto. Luego es una ortopedia, un mecanismo falso, ortopédico, que mantiene un statu quo falso, que está basado simplemente en que tú reaccionas, acción-reacción, a una amenaza. Como me van a suspender, me activo. No me activo porque yo tenga interés, o porque me hayan generado interés. Como me van a castigar, me activo. Yo creo que también eso depende mucho del sistema. No es que no te quiera ver, es que si no se Sí, que depende mucho del sistema en el que estés. Por ejemplo, lo del tema de los exámenes, en el colegio que yo estuve, yo creo que eso habrá influido a todos los colegios. Ahora piden los exámenes que hacen los niños, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo vas a dar un examen en tu clase si después eso te lo piden a ti, ¿sabes? Bien, en este caso la administración está colaborando a que ese statu quo se mantenga. Pero eso no quiere decir que no sea criticable. O sea, otra cosa es que tú tengas margen para poder hacerlo o no. Y a veces no hay margen. En la universidad hay todo el margen del mundo, te lo aseguro yo. Ahora más. Por ejemplo, esa ha sido una diferencia en la etapa aquella, ¿no? Cuando yo empecé en la universidad, a mí me amenazaron de echarme varias veces por mi manera de trabajar. Eso hoy, desde que soy funcionario, es inviable. Entonces estoy mucho más relajado porque hago lo que creo que debo de hacer y no vivo nunca amenazas. En otras épocas de mi desarrollo profesional sí vivía amenazas, de no renovarme el contrato, de no, si no cambiaba, por ejemplo, la forma de evaluación. No hay amenazas, pero te limitan a la hora de tu trabajo, porque si tú crees conveniente en tus clases de que no quieres hacer examen, por ejemplo, en la etapa que yo quiero trabajar, si no quiero hacerlo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Sabes? Bien, mira, yo a eso... esos tipos de argumentos son muy circulares y muy bloqueantes, porque yo creo que si queremos ver la vida y las instituciones y las cosas en evolución, tenemos que pensar no con la lógica del todo o nada. O hago exámenes tradicionales, o me voy a la alternativa ideal, que yo estoy aquí enunciando, y si no puedo hacer la alternativa ideal, me voy a lo que se hace.
Yo creo en la gradualidad. En la gradualidad bien direccionada. O sea, mi objetivo está allí. Ese es mi norte estratégico. No puedo hacer eso ahora mismo. A lo mejor no me siento seguro, no tengo todas las herramientas del saber práctico para poderlo hacer. Algunas cosas sí puedo hacer, otras no. Pero sé que esa es la dirección. ¿Vale? Entonces, en el caso del examen, pues yo puedo hacer examen con mis alumnos donde tengan la palabra examen, se le planteen problemas de los que hemos estado trabajando durante todo el curso, les deje todo el material que han estado trabajando y produciendo ellos, y donde al final se conviertan casi en una síntesis que te hagan de lo que han aprendido. Y le pongo la palabra examen, y se lo entrego al inspector y a quien sea. O sea, si tú empiezas a pensar de manera gradual, y no de manera de todo o nada, o lo hago todo perfecto, en otro enfoque, o no hago nada, le encuentran las vueltas y los trucos al sistema. Que me obliga a hacer un examen, le pongo la palabra examen, pero le quito toda la carga que tiene el examen. ¿Qué tengo que mantener la palabra? La mantengo. Hago la guerra desde dentro, si no la puedo hacer, digamos, de una manera más explícita, pero desde dentro, tú me obligas a hacer examen, pues yo le quito la carga que tiene. Ya el examen no va a ser una cosa agobiante, ¿sabes? Va a ser una síntesis de lo que hemos hecho, donde la gente puede hablar con el otro, puede consultar, llevárselo a su casa, pensarlo, traerlo, y eso es el examen. Si yo los informes que os pido a vosotros le llamara examen y lo entregara como los exámenes que hacéis, ¿qué diferencia habría? Es que usted yo hago el examen así. Si me obligaran haría eso. Que era eso lo que estabas comentando, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el cole dando las prácticas, pues claro, es lo típico, ¿no? Yo no tenía pensado hacer el examen y me dijeron que hombre, que era lo suyo, no sé qué, por tema de que luego vienen y te piden para ver no sé qué. Pues yo lo que hice fue hacer un cuestionario parecido al de ideas previas, súper parecido, en el que los niños, yo preguntaba para que los niños se expresaran, no preguntaba para que me contestaran algo concreto. Y han aprobado todos. Han sabido contestar todos. Y si te piden algo, pues entregas eso. Yo creo que la gradualidad, yo que antes era revolucionario, ahora no es que sea no revolucionario, sino que me he convencido de que cuando los cambios globales, o sea, esos cambios sísmicos globales, si no hay una cultura previa alternativa entre las gentes que hacen el cambio, que ya estén viviendo ese otro modelo de sociedad que se quiere, al final hay otros que vuelven a reproducir los mismos esquemas de poder. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Por eso yo creo más en los procesos micros, en red, enlazados, enganchados, y que la sociedad que queremos no hay que esperar a que haya un cambio global, hay que crearla aquí y ahora. Y llegará un momento, a lo mejor, que esa gente que pensamos de otra manera, en la universidad, en otros ámbitos de la vida, pasemos de ser minoritarios a ser mayoritarios, no lo sé. De todas formas, no es que no me interese, es que yo tomo una opción de vida. Tú en la vida tienes que tomar opciones, y si no las tomas, también las estás tomando. Entonces, profesionalmente tienes que tomar opciones. La neutralidad no existe. Si no tomas opciones, estás tomando lo que siempre ha habido, que es una opción. Por lo tanto, yo creo que las cosas hay que vivirlas con menos radicalidad. Fíjate que yo soy radical. Radicalidad, ahora en el más sentido de la palabra radical, del todo o nada. Yo creo que uno tiene que aprender a tener una relación dialéctica constructiva entre lo estratégico y lo táctico o concreto, lo de hoy. Este es mi norte. Este es mi modelo, en lo que sea, en las relaciones humanas, en la sociedad, en tal. Tengo que aceptar que lo que soy capaz de parir mentalmente no es traducible a la realidad inmediata, absoluta. ¿Por qué no? Porque somos todos imperfectos, incongruentes, y esto es un proceso muy complejo y contradictorio. Pero si yo no tengo un norte, me pierdo. ¿Vale? Y en lo concreto tengo que ir haciendo transformaciones que estén, para no quemarme, a mi nivel y a mi capacidad, que estén bien direccionadas. Y en ese sentido sí se puede avanzar, planteando las cosas con tranquilidad. ¿Vale? Evaluación, y acabo, para que haya un poquito de... ¿no? Es la ortopedia, decía, el mecanismo que hace que lo que yo llamo enseñanza, aprendizaje, ficción, funcione. Hacemos como que aprendemos, hacemos como que enseñamos, y el mecanismo de poder que mantiene todo ese tinglado es la amenaza del suspenso a través de los exámenes, ¿no? Ese es el núcleo duro. Es decir, que todo lo que hagamos, desde la posición de estudiante contra los exámenes memorísticos tradicionales,
Es decir, contra quitarle a los profesores el poder que encubre la incapacidad que tenemos de hacer que la gente aprenda de verdad, con intereses y tal, y todo lo que hagamos como profesores por quitarle esa fuerza a ese instrumento va en la línea de mejorar, de crear contradicciones, de a veces crear desajustes, pero de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y un último apunte, que no quiero dejar de decirlo por el tema de Bolonia y de todo ese discurso que hemos tenido aquí durante tanto tiempo, que no he hablado nada de eso y que puede parecer que hay un cambio con todo ese nuevo discurso de Bolonia, que a los profesores nos llegan con todas las cosas que tenemos que rellenar por las aplicaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Lo de Bolonia es un intento puramente burocrático, meramente formal, de guardar las apariencias de que la enseñanza en la universidad va a cambiar, pero no llega al sustrato real de las clases. O sea, no, hacen hacer objetivos, actividades, pero las clases no tienen nada que ver con lo que se pone. Lo que ya ocurre en otros niveles educativos, una cosa es la programación que se le da al inspector y otra cosa es lo que hacemos en clase, pero aquí ya está empezando a ocurrir. Luego, no nos engañemos, Bolonia no es una alternativa. Bolonia es un ropaje meramente formal, burocrático, para seguir tapando la enseñanza sociológicamente franquista, autoritaria, tradicional que sigue habiendo en la universidad. Y aquí acaba, a ver si ahora tenéis más valentía. Aprovecho y voy a hacer una pregunta justo relacionada con esto. El planteamiento es, yo creo que es interesante y debemos ir por ahí, ¿no? La cuestión de la metodología, los contenidos, de la evaluación. Pero ahora yo me pregunto, y como tenía relación con Bolonia, os iba a preguntar, ¿esto se puede hacer coste cero? Porque claro, estamos hablando de redes micro, trabajo en grupo, trabajo en red, ¿cómo podemos hacer eso cuando tenemos 120 alumnos? Vale. Perdón, decía que, bueno, que la explicación queda interesante, sugestiva, pero en relación con Bolonia se plantea el problema del coste cero. ¿Cómo se puede aplicar esta nueva metodología, el trabajo en grupo, en red, micro, cuando tenemos 120 alumnos en clase? No es como mínimo una contradicción y de ahí está una tomadura de pelo. Es decir, rellenen estos papeles, las competencias transversales, tal, y luego aplíquenlo en la clase, pero aplíquenlo manteniendo los 120 que tienen. Y haga trabajo de seguimiento, etcétera, etcétera. Más que una pregunta, una crítica que yo... Una afirmación que yo comparto, pero con matices. La comparto en lo fundamental totalmente. Es decir, lo de Bolonia es a coste cero desde un punto. Es más, no le interesa realmente si la clase está trascendiendo en eso. Cuando se utiliza apliquemos ni nos lo dice. Rellene los papeles y ya, y nos quedamos todos tranquilos porque los papeles están rellenos y punto. En los papeles hay un poquito de discurso renovador, se utilizan además con gran desgracia para lo que defendemos otro discurso. Por ejemplo, un concepto precioso que es aprender a aprender. Bolonia se lo apropia. Y claro, la gente que ve que esto es un churro, lo identifica todo, lo mezcla todo. Y aprender a aprender, que es un concepto que no tiene nada que ver con Bolonia, que viene de mucho antes, y es muchísimo más radical y constructivo, y pues en la medida que el poder se apropia de esa palabra, de ese discurso, la gente que no está de acuerdo ya rechaza Bolonia, pero cualquier innovación, lo que quiere, o sea, hay gente que está contra Bolonia, que no está como lo estoy yo, porque queremos más y mejor, y hay gente que está contra Bolonia porque quiere mantener lo que siempre ha habido. Y aunque sea burocráticamente, eso le mueve un poco el piso y se asustan y dicen, no, la enseñanza de toda la vida. O sea que ahí hay distintas opciones. Pero es verdad que en la universidad, con 120 alumnos, es dificilísimo hacer esto. Yo lo he hecho con máximo hasta 80 alumnos, trabajar de esta manera. Supone un costo energético para el docente tremendo, mucho más que dar clases magistrales, porque te agotas de atender a uno a otro. Pero te voy a decir lo contrario. O sea, te voy a decir otra cosa. En otros niveles, como por ejemplo en los másteres, en los doctorados, hay muchas experiencias de seguir enseñando de forma transmisiva y los alumnos son 10. O dicho de otra manera, en otros niveles educativos o en clases de nuestra propia facultad y en otras, donde no son 120 alumnos, la gente no hace otras cosas porque sean menos alumnos. O sea,
tiene más que ver con los residuos del pasado. Claro, con... que es verdad que llegado a unos límites determinados es muy difícil trabajar de esta manera, pero que también es verdad que la mayor parte de la gente no trabaja de esta manera, aunque no se llegue a esos topes. Entonces hay que tener cuidado que no se convierta en un mecanismo de justificación. O sea, hay que exigir que eso cambie, que no sea coste cero, pero hay que empezar a hacerlo donde se pueda. Es como el tema de, por ejemplo, en otros niveles educativos. Yo he estado en experiencia en México, en tribus, en zonas indígenas, donde la gente está trabajando de una manera mucho más avanzada que en los colegios de primaria de aquí y no tienen recursos. No tienen muchos recursos, tienen recursos de la naturaleza, tienen recursos, hacen las cosas con vela, se te cae tú vas allí a trabajar con esta gente, te lleva un mes y dices, joder, que estamos tan aburguesados ya en Europa, que como no tengan no sé qué, no hacen nada. Entonces, siempre creo que se puede hacer algo, incluso conscientemente, con una concepción más transmisiva, porque a lo mejor hay otra forma, se puede dialogar con los alumnos. Siempre hay grados. Volvemos a la idea de los exámenes. Hay grados. Yo puedo hacer discursos monolíticos o puedo dialogar y abrirle el debate. Yo puedo pedir a la gente que prepare monografía y que algunos las presenten. O sea que no puedo llegar al ideal, pero puedo ir haciendo cosas. El ideal a coste cero es imposible, pero eso no debe ser una justificación para no hacer cosas. Porque hay que construir con las condiciones que se tienen. ¿Tú estás deseando hablar? ¿Sí? ¿No? Yo puedo provocar. Venga. Con respecto a lo que ha dicho eso, yo sin micro que tengo todo esto. Venga, pues habla. Que con respecto a lo Ahí que está va. haciendo... Todo lo que está detrás, sí señor. Con respecto a lo que está diciendo él, nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos una profesora didáctica de la lengua y la literatura que venía de Estados Unidos, nos intentó marcar una metodología diferente a la que se ha tenido siempre, es decir, toma teoría, te la estudias, y éramos unos 80 en clase, nos dividía en grupos y ahora todo lo hacíamos trabajando nosotros. Ella no hacía, era solo una mera guía en la clase. Nosotros, por ejemplo, hacíamos el grupo que nos tocaba como de profesora y ahora el resto de los alumnos hacían de alumnos. Y era todo nosotros dando las clases. Ella no intervenía nada más que si teníamos dudas o para cosas contadas. Y yo he aprendido sinceramente muchísimo más así que otras asignaturas que me la dan todo el mundo. En el que tengo que estudiar, y es verdad que estudias para un examen, y luego a la hora de aplicar los contenidos, de llevarlo a la práctica, no tienes ni idea. Porque es que no sabes cómo hacerlo. Venga. Más testimonio, como se diría en la tele. Más testimonio. Me gustaría saber qué opinión le merece el máster también, de... claro. Sí, yo también. De enseñanza secundaria. Eres participante. Sí, sí. Vale. El máster de enseñanza secundaria, que las matrículas son tan caras, que se está invirtiendo tanto, que los alumnos no son tantos por clase y demás, y sin embargo se quejan tanto de que no funciona, que el conocimiento que usted tenga y la crítica no que lo puede hacer. Es como la cruz que tenemos de hace 2 años, la gente que estamos en las didácticas específicas, didáctica de la ciencia, didáctica de la matemática, de la lengua, porque es un auténtico timo. O sea, es una desgracia porque la norma mejora lo que había bastante, lo que había era el CAP, que era muy corto y nos formaba a los profesores a los futuros profesores y profesoras de secundaria y bachillerato, no los formaba, de ahí una de las grandes variables que influyen en el desastre que hay en la secundaria, porque la secundaria está trabajando mucha gente que no tiene ninguna vocación docente, o muy poca vocación docente, y muy poca preparación como docentes, y eso está creando un desastre tremendo en la secundaria, ¿no? El máster venía a paliar todo eso. ¿Qué ocurre? Que la universidad se ha resistido a varias cosas. Una, a aceptar que un profesor o una profesora tiene que tener, además del conocimiento de la disciplina que vaya a enseñar, con la misma importancia, un fuerte conocimiento psicopedagógico y didáctico. O sea, la universidad desprecia, yo he estado en reuniones, nosotros hemos estado muy activamente implicados en esto del máster, luchando con lo del máster, en la calle con los estudiantes, reunidos con la Consejería de Educación, o sea que no hemos estado pasivos, cuando digo mi departamento y otros, todos los que son de didáctica específica, porque fíjate, el máster, la gente más preparada para dar el máster o tener ahí un papel esencial somos la gente, yo que soy, por ejemplo, biólogo y he hecho una tesis doctoral en Ciencias de la Educación y controlo el tema del conocimiento. Yo doy clases en el máster en biología, en el máster de biología y geología. Puedo hablar con los alumnos del contenido y tengo formación pedagógica, didáctica y psicológica. O sea, controlo las dos patas de la formación de un profesor de secundaria. Bueno, pues
un desprecio absoluto a todo lo que no sea. Lo han vivido como antes teníamos 5 años de formación en la disciplina, nos quitan un año para las tonterías esas. Los niños lo que tienen que hacer es estudiar y poner los códigos. Eso lo he escuchado yo aquí en reuniones, ¿no? De reuniones de cargos importantes de la universidad. O sea, tienen una mentalidad absolutamente atrasada de lo que es formar a un docente. No le dan valor ninguno a la parte profesional. Entonces, ¿consecuencias que ha tenido? Pues, por ejemplo, en la parte general, pedagógico general, se ha contratado a gente sin ninguna formación previa por 3 meses para dar a gente que va a ser profesor de secundaria no sé qué de pedagogía general, sin tener formación como docente, los mismos que lo van a dar, ninguna. Gente sacada del mercado de trabajo, pum, inmediatamente, en vez de coger a los mejores del departamento. O a los de didáctica específica, nos han intentado, o sea, los de las facultades de contenido, quitar todo lo posible la parte de formación en la didáctica específica, porque como había crédito en juego y todo el mundo quiere coger de la tarta, todo eso a coste cero, pagando a la gente 1.000 no sé cuántos euros, sin dinero ni para fotocopias. O sea, no es que haya sido a coste cero, ha sido a ganancia brutal. Pero además las matrículas son altas, ¿no? Tú el año pasado el año pasado hubo muchísimos estudiantes este año ha habido menos. Multiplicaba, yo en un artículo en el correo tengo el cálculo hecho, multiplicaba el número de alumnos por lo que han pagado y todo se lo ha llevado calentito y limpio la universidad. No se ha gastado un duro en el máster, un duro. O sea, no es coste cero, es que todo el dinero ha entrado limpio. Es que eso lo de estudiar no pasa solo en los niveles. En primaria, yo tengo experiencia, pasa lo mismo. Es más, tú vas a hablar con un profesor en primaria y te dice que la culpa es tuya porque no pones al niño a estudiar. Claro. Fíjate más, te digo más, la universidad, aparte de ser modelo para muchas otras cosas, es modelo de formación docente, porque mucha de la gente que estudia en la universidad, no solo la que estudia en el magisterio, sino en muchas otras carreras, una de las alternativas más viables profesionales que tiene es acabar siendo docente. Entonces, toda la visión que aquí han vivido, ya no digo lo de la Facultad de Ciencias de la Educación, sino lo de las demás, de cómo han actuado sus docentes con ellos, les marca y les influye para cuando ellos van a secundaria y bachillerato a ser docentes. Luego, esto es un mal endémico en todo el sistema educativo, efectivamente. Así que la universidad tiene una responsabilidad. Aquí se forman a los docentes, a los de primaria, a los de infantil, a los de secundaria, y aquí hay una responsabilidad hacia la sociedad tremenda, porque tiene que ser un modelo de docencia innovadora, actualizada. O sea, aquí debería de ser un orgullo el que es que mis estudiantes están haciendo trabajos de investigación y trabajos de producción de conocimiento que están a la altura ya casi de poderse publicar en una revista de primer nivel, vamos, no de primer, digo, de los niveles más iniciales. O sea, aquí tendría que ser un orgullo que la gente produjera cosas interesantes, novedosas, fundamentadas, por supuesto, y no. O sea, aquí todo es memorizar para el examen. Ahí, universidad de la gente, los alumnos escriben artículos, investigan, son formados ya en la investigación, porque la investigación es un valor, no solo para el que luego se vaya a dedicar a la investigación, es un valor de forma de pensar humana mucho más rigurosa, mucho menos condicionada ideológicamente, y este es el lugar de la producción de conocimiento. Pero es un contrasentido. O sea, yo de verdad soy muy pesimista, pese a todo sigo ahí, sigo luchando, pero esta es una universidad tela de tradicional. Es un elefante, pum, pum. Me parece que están lentas los cambios como la iglesia, que son las dos para mí, hoy por hoy, las más lentas en el cambio de esta sociedad. Y además, si te metes en los mecanismos de poder de la universidad, bueno, ahora tenemos un desagradable tema que lo voy a mencionar porque creo que debemos difundirlo, que nuestro exdecano, persona reconocida en una facultad por haber hecho todo tipo de triquiñuelas, trapicheos, no sé cuánto, no solo esas 3 personas que ahora han denunciado el acoso sexual y laboral que han sufrido con él durante varios años, sino que yo personalmente he sufrido represalias, difamaciones, simplemente por estar en la facultad en otra posición, ¿no? Minoritaria, ¿no? Si vosotros conocéis de verdad cómo se maneja el poder en la universidad, asilleos, favores, tal, yo te compro el voto, tú me das, yo no sé cuánto, tú quieres un profesor aquí, yo te va. Es el permanente pastelero.
salvo excepciones, hay departamentos con excepciones, así que pero es la norma. O sea, si tú no entras en ese juego, tú no eres nadie, ni te comes un pimiento, ni consigues un duro, ni eres nadie. Yo he sido vicerrector de esta universidad, en el primer gobierno democrático, fui vicerrector de estudiantes y calidad de la enseñanza. La primera universidad de España que tuvo un vicerrector dedicado. La primera encuesta que empezaron a hacer los estudiantes sobre el profesorado se hicieron cuando yo entré de vicerrector, que bueno, fue un escándalo, me querían crucificar, ¿no? Los sectores, lo que llamábamos entonces la caverna, no sé si ese nombre, la caverna eran los catedráticos fachos de la universidad, ¿no? La caverna, fíjate el nombre. ¿A qué venía esto que he estado? Se va a la caverna y me asusto todavía. No, cómo se maneja el poder en la universidad es... Eso ya cuando empieza a entrar ahí, todo huele muy mal. Bien, no sé si hay más cositas. No. Bueno, como aquí. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por venir, por animarnos y enseñarnos. Gracias.